¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Cara a Cara, gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM. Hoy estaremos haciendo un análisis sobre los libros de texto gratuitos, estos libros que han generado tanta polémica. Vamos a ver los pros y los contras de estos. Y bueno, nos acompañará aquí en cabina, de hecho ya llegaron, pero más adelante comenzamos la charla, es Janet Vallejo, asesora educativa. También se encuentra con nosotros José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación de Padres de Familia, y el doctor Jacobo Brofman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Esto es Cara a Cara. Comenzamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Así es como te estamos dando los buenos días a través del 91.5 de FM en Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros. Y también nuestro agradecimiento va para quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. El señor Omar Machain se encuentra en los controles técnicos. También saludo a Rocío González Araoz, nuestra Community Manager, Cristina Arana, la voz de Canal Continental de Noticias por las mañanas, Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Yo soy Laura Mora y te invito a que te pongas en contacto a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 y de esta manera estamos iniciando Cara a Cara. Cara a Cara, el análisis. Una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila. ¿Qué opina? Porque en la democracia manda el pueblo y hay que gobernar obedeciendo. ¿Van a hacer encuestas, presidente, en estos estados? Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver, se van a ir manifestando si están de acuerdo o no están de acuerdo. Aparte del proceso legal, tenemos nosotros la facultad. Pues acabamos de escuchar la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues respondiendo a algunas inquietudes conforme a estos libros, donde dice que se estará preguntando en los estados donde hay resistencia a repartir estos libros de texto. Pues aquí vamos a hacer el análisis sobre estos y ya se encuentra con nosotros Janet Vallejo, ella es asesora jurídica. ¿Cómo estás, Janet? Buen día. Soy asesora técnico-pedagógica. Educativa, perdón, sí. Jurídica, te ando poniendo otra cosa. Asesora educativa, muchísimas gracias. José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación de Padres de Familia, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, un gusto saludarte y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y el doctor Jacobo Brofman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con todos ustedes como siempre. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Y bueno, han presentado mucha polémica la distribución de estos libros de texto. Se han hecho diferentes análisis a partir de esta semana. Por la tarde han estado haciendo la investigación de quiénes los mismos personajes que realizaron los libros. Pero me gustaría primero preguntarles, ¿han tenido ustedes ya acercamiento con estos libros de texto? ¿Los conocen? De los que se van a subir. Yo no tuve la oportunidad. Nosotros no hemos tenido acercamiento, todo ha sido por digital, se ha compartido inclusive de otros estados, pero aquí no hemos podido tener acercamiento con los libros. Sabemos que está en un proceso, entonces como tal debemos de estarlo respetando como padres de familia. Uh-huh. Sí, como parte de la función que hacemos los maestros, bueno, acudimos a la página del CONALITEC, donde pudimos revisar los libros de texto. Sí, perdón que te interrumpa, Jan. Acércate un poquito el micrófono, agárralo así y acércalo hacia ti para que te escuches bien, si no se nos pierde tu voz. Gracias. A través de la CONALITEC fue que empezamos a revisar los libros. Sí nos hubiera gustado tenerlos como en físico, porque les comentaba que sí es un poco desgastante para la vista estar tantas horas revisando los libros, pero sí obviamente, bueno, yo en lo personal para poder emitir una opinión, pues obviamente tenía que revisar todos y cada uno de los libros. Perfecto. Entonces, con base a lo que has podido ver de los libros, ¿qué tan ciertos son todas estas situaciones que se han venido comentando a través de estos tiempos? Los errores,
en la información, errores en texto, errores en ideología o la pretensión de introducir ciertos pensamientos en los niños. ¿Es cierto lo que se está diciendo? A veces se ha estado sacando la información de contexto, se saca del contexto. Si realmente vemos cuál es el marco de circunstancias por el cual se emiten ciertos temas, vamos a poder entender el por qué. Como bien los decías, oye, por las tardes se está explicando cómo se hicieron estos proyectos, cómo se hicieron estos libros, y lo más importante, como todos ya lo han dicho, los libros de texto obviamente que tienen errores ortográficos que se van a ir corrigiendo, pero definitivamente estamos en una época en la que no podemos poner coloquialmente la lámpara abajo de la mesa, ¿no? Si queremos que haya luz. Estamos viviendo una realidad, hoy estamos conectados mundialmente, la información nos llega en un segundo, entonces hay temas que se deben de tratar. El cómo es el que marca la diferencia. José Luis, el acercamiento que has tenido a través de los medios digitales, ¿qué información has adquirido? Bueno, hemos seguido de cerca todos los pronunciamientos de investigadores, de mismos maestros, de analíticos, y nos ha asustado de alguna forma como se ha interpretado toda la situación de los libros. Creo que sí hay cuestiones tendenciosas. Estamos tratando de ser lo más coherentes en lo que se vaya a presentar aquí en el Estado. Tenemos un descanso, una tranquilidad de alguna forma lo que se ha ido presentando aquí. Pero nosotros obviamente lo estamos revisando, esperamos estarnos físicamente para ya de ahí empezar a coordinarnos con unos grupos de padres de familia, inclusive asesores, para tratar de marcar nuestra pauta y ver qué es lo que puede acontecer ya que se giren, porque hemos estado en diferentes situaciones donde nos han presentado pues, lo que aparece textualmente pues en los libros, ¿no? El problema que se está generando con el tema de las matemáticas, que ahí yo pienso que sí aplicaría siempre, vale más, es mejor la cantidad que la calidad, ¿no? Digo, porque obviamente un niño trabajaba en un libro de más de 200 páginas y se reduce a 12, 15 páginas, pues es bastante notorio. Sabemos que hay cambios, como comenta la maestra, hay cambios que pueden ser muy precisos, pero nosotros como padres de familia pues no somos pedagogos, no somos investigadores y esa es nuestra preocupación. Entonces, si efectivamente hay un sustento, es lo que tenemos que ir asimilando y concientizarnos que ese es un cambio. Pero si está mal, bueno, el niño sabemos que trabajaba en base a las prácticas, los diferentes trabajos, mecanismos para ir aprendiendo y asimilando las matemáticas, porque las matemáticas se aplican en todos lados. Uh-huh. Entonces, con esta reducción es lo que es de los detalles pequeños que estamos empezando a tratar de entender qué es lo que va a acontecer después de todo este proceso. Así es, creo que uno de los principales problemas que se ha presentado son las matemáticas o las preocupaciones que tienen los padres de familia con base a la información que se ha estado pues emitiendo. Jacobo, se habla de que las matemáticas no solamente es para aprender a sumar, restar, multiplicar, etcétera, etcétera, sino que tiene otra finalidad que es generar el pensamiento lógico y todo esto. Sí y no. A ver. ¿Por qué lo menciono? Porque, dicho de alguna manera, las matemáticas nacieron como un instrumento humano. Entonces, como instrumento tiene una función social. En realidad tiene dos. Una que es modelar la realidad y la otra es como instrumento de comunicación social. Si yo conozco las matemáticas, yo dejo de aprender por ensayo y error, que esa es nuestra naturaleza. Generalmente decimos, debemos aprender por ensayo y error. Mal. Aprendemos por predicción y cálculos anticipatorios. Es decir, si yo soy arquitecto, no puedo construir un edificio por ensayo y error. Imagínense lo catastrófico que sería. Se deben hacer los cálculos previos para evitar cualquier eventualidad. Es decir, los accidentes, por más de que sean accidentes, no son totalmente reales. Siempre hubo un mal cálculo. Que no vi por un lado, mal cálculo. Que le aceleré un poquito más, si hubiera ido un poquito, un grado menos, no me hubiera chocado. Siempre es error de cálculo, ¿no? Entonces las matemáticas nos permiten modelar esta realidad. Entonces, indudablemente se ha convertido cualquier instrumento, como hemos hablado hasta las nuevas tecnologías, van a modificar el pensamiento. Entonces las matemáticas ayudaron a modificar el pensamiento lógico. En realidad es el abstracto conceptual, no es tanto el lógico.
porque lógico viene del lenguaje. ¿No? ¿En qué se parece un tigre a un león? Tengo que sacar la lógica, ¿no? Pero el conceptual es, ¿qué significa más? Aumentar, agregar, adicionar. Si no comprendo el concepto, no puedo hacer esta operación. Entonces, por eso primero viene el lenguaje matemático y a eso se le pone un símbolo, etcétera. Pero indudablemente la preocupación real es qué deben aprender los niños y en qué etapa, y en qué cantidad, y en qué calidad. Y eso es lo que se está discutiendo. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 30. Cara a cara, el análisis. Los campos formativos son estos: saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario, lenguajes. Aquí hay una serie de íconos que representan cada uno de estos campos. Dentro de estos campos formativos van todas las asignaturas: español, matemáticas, historia, geografía, biología, química, física, están incorporadas a verlo de manera global. Sí existen las asignaturas, pero dentro de estos campos formativos. Estamos de regreso a Cara, platicando con Janet Vallejo, asesora técnico-pedagógica, con José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación de Padres de Familia, y con el doctor Jacobo Brofman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Bueno, escuchamos en este momento la voz de Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación, donde habla precisamente de que sí están incluidas en estos libros las materias de matemáticas y otras. Y la importancia de que van cambiando los tiempos también, creo que es una parte que deberíamos de ir viendo también nosotros. La forma de aprendizaje, las formas de enseñanza también tienen evolución y tienen cambios. Pero mi inquietud surge, ¿por qué tanta polémica con base a estos libros? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la gente que los ha tenido cerca o ya los ha podido leer comenzó a ver estos libros como algo que no son adecuados o para la enseñanza? ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué momento surgió toda esta polémica? Bueno, hay palabras en los libros de texto como comunidad, y entonces era, el comunismo. No, es que la comunidad, el significado de comunidad es muy diferente al del comunismo. Comunidades todos juntos trabajando aquí por un bien, o todos juntos con los mismos intereses y las mismas necesidades. Eso es una comunidad. También ha habido esta parte de los temas álgidos, por ejemplo, lo de educación sexual. Y si recuerdan, en 1970 se estableció por el presidente Luis Echeverría que en el 5º grado, a partir del 5º grado, habláramos de educación sexual. ¿Por qué? Porque a veces hay niñas que ya tienen su periodo de menstruación y entonces no hay información en casa y les llega la menstruación y entonces es como el susto, me voy a morir, me estoy desangrando. Entonces, ya desde ese tiempo se hablaba, y en ese tiempo, en los 70s, también se estableció esta polémica de cómo íbamos a hablar de educación sexual los maestros a los alumnos. Pero si tenemos conciencia de que a veces es el único espacio donde el niño va a tener la información, y si un niño está informado, es más fácil que asimile las situaciones como se van dando. Estaba hablando de las maquetas. Bueno, el maestro va a tener que hacer un diagnóstico de los alumnos para ver cuáles son sus necesidades, sus intereses. Va a hacer una entrevista a los padres de familia, donde ahí va a aprovechar el momento para preguntarle al papá cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le interesa que el niño aprenda. Pero definitivamente en la parte de la educación sexual, digo, los que estamos aquí, yo quisiera preguntarles a cuál de nosotros nuestros padres nos dieron educación sexual, ¿verdad? Jacobo. Digo, a mí en lo personal me dieron un libro mis papás, ¿no? La educación sexual para niños y adolescentes. Eso fue toda la información, y gracias que me dieron un libro, ¿no? Y yo, ¿qué hice? Repliqué lo mismo con mis hijos, ¿no? Ahí les va un libro de educación sexual para niños y adolescentes. Pero esta parte de abrir la comunicación, si entendemos que muchas de las veces el maestro es ese amigo del alumno,
con él, al que se puede referir y decirle cosas que a lo mejor no tienen la confianza para decírselas a su papá y entonces o a su mamá, y es el momento en el que maestro aproveche ese espacio para darle al niño la información para que él entonces piense, analice, reflexione y tome una decisión. Indudablemente hay ciertos puntos de polémica en estos textos. Yo no los he visto, no he tenido la oportunidad de revisarlos, pero viendo lo que son las noticias, unos dicen, como menciona la doctora Janet, que no, que la palabra comunismo, que etcétera. Hay otros que hablan, oigan, hay mucho énfasis sobre la revolución cubana y deberíamos estar aprendiendo del mundo, no tanto énfasis. O sea, son posturas más personales. Lo que sí es verdad es como lo que mencionaste, Laura, es qué se les va a enseñar y en qué momento. La educación clásica dividía las materias por disciplinas, es decir, conocimientos. Al día de hoy los han agrupado. Al día de hoy, como mencionaste, hay que evolucionar a las nuevas tendencias. Eso quiere decir, antes trabajamos de forma independiente, luego se empezó a trabajar de forma multidisciplinaria, luego interdisciplinaria y ahora es transdisciplinaria. Estos libros están proponiendo unas formas transdisciplinarias, es decir, están acumulando distintas disciplinas y los están agrupando en saberes. La pregunta es, ¿cuál es el criterio de agrupación? Si son las disciplinas que pertenecen a este nuevo grupo, ¿cuál es su efecto? Eso no ha sido demostrado. Ya las actividades, etcétera, es como lo de menos. Lo demás es cómo están estructurados los libros y hacia qué tipo de educación e información van a inducir. Como bien mencionó la doctora Janet, si nosotros nos quedamos con dar información a los niños para que ellos tomen decisiones, no estamos educando del todo. Porque necesitamos educarlos en 3 competencias: saberes, saber hacer y saber ser. La pregunta es si los libros cumplen las 3 dimensiones o solamente están pasando clase 1, matemáticas, clase 2 es de educación sexual y todo está en, digamos, no sé, en el área de nuestra comunidad. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Ese tipo de estructura, indudablemente ellos lo deben haber desarrollado, pero no, por lo menos yo no tengo acceso a la evidencia de la eficacia. Y si en esto de ser transdisciplinario, porque este término es el más complejo, que justamente si yo digo, quiero desarrollar el pensamiento, muy bien, ¿cuál? ¿El abstracto, el lógico, el creativo, el intuitivo? ¿Me quedo con el intuitivo y el musical? ¿Sigue siendo inteligente? ¿O el emocional? ¿Qué tipo de inteligencia está desarrollando pues este texto? Y segundo, y ahí los niños con dislexia. Entonces el libro está guiando justamente la clase, pero indudablemente es el maestro, es el que debe construir este contexto, ¿no? Entonces, esos son los puntos digamos, desde la perspectiva más científica que habría que analizar. Si realmente son los momentos adecuados de enseñanza y las formas adecuadas de enseñanza. Más que si se les pide que una maqueta, que la otra maqueta, que por aquí. Justamente es por qué se les debe, como menciona en la historia, por qué se les debe enseñar en 5º de primaria y no en 4º. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué no se espera hasta la secundaria? ¿Por qué no es solo, digamos, a las personas que van a tener este fenómeno de la menstruación versus a todos? ¿Qué pasa si en una casa son más conservadores? ¿Tienen que aguantarse? Son estas cuestiones. Cuando hablamos de educación inclusiva no es para que aprendamos a querernos unos a los otros, es para que podamos incluir a todos en el salón de clases, no para que aprendamos esto que también genera polémica, que hay imágenes de padres homoparentales, que no sé qué, heteroparentales, y hay papás que dicen, yo no quiero. ¿Será que los niños comprenden esos conceptos? Cuando la personalidad se ha comprobado que se termina de formar entre los 18 a los 24 años, ¿por qué estamos tan preocupados de que en 1º de primaria están viendo la palabra todes? Si recién están adquiriendo comprensión lingüística. Y segundo, ¿por qué hay que incluir en estos textos a tan temprana edad? Eso es lo que hay que debatir. La formación intelectual, la formación emocional y también qué disciplinas se van a enseñar y cómo se van a enseñar. José Luis. Se oye muy bonito todo, ¿eh? Digo, creo que obviamente
estamos de alguna forma con dos expertos dentro de la materia. Aquí es lo que el contexto que se ha generado ante la sociedad. La disputa en base a todo lo que se ha comentado aquí, de alguna forma se está suavizando el tema. Ha habido lecturas, obviamente, en los medios, la misma gente que ha visto en las redes sociales, cómo se contextualiza. Obviamente el entendimiento de los niños son unas esponjitas, pero a fin de cuentas hay edades para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una tendencia ahorita que se ha cuestionado de que cómo hay textos bastante complejos para un niño de primero de primaria, donde hablan de cierto historiador o algo, pero con una tendencia, donde inclusive ha habido investigadores y sabes que es que esto no aplica. Tenemos el problema de un niño que tiene cierta enseñanza en el preescolar y entra a primaria, es donde empieza a asimilar lo que es la lectura. Pero hay niños que no cursan el preescolar y entran directamente a primaria, entonces se pone mucho más complejo el poder entender, el poder leer. Entonces, ¿cuál es la certeza de poderlos guiar conforme a lo que efectivamente hablamos de comunidad? La comunidad pues es muy compleja y cada comunidad es completamente distinta. Entonces, efectivamente es muy plural un salón, pero aquí la primera responsabilidad es del docente. El maestro es el que tiene que llevar la directriz. Y conjuntamente en la enseñanza-aprendizaje, pues yo creo que en este contexto de cambios, yo creo que el padre de familia, la madre de familia debe ser fundamental en el acompañamiento, porque es muy diferente el adoctrinamiento, malo por la expresión que le quieren hacer a los niños, y el padre de familia tenga ahora sí como dicen, tenga otra información, ¿no?, de cómo se está manejando. Entonces es un círculo que tenemos que empezar a cerrar por estos cambios. O sea, creo que el cambio y la tendencia que se está manejando es un poco delicada, viéndolo desde el punto de vista de padre de familia, y brusca, porque es de la noche a la mañana. Sabemos que de alguna forma los libros traen bastante información, vienen muy reducidos, vienen comprimidos en base a la información. Han cuestionado el tema de que por qué está haciendo difusión de las acciones que ha hecho el gobierno en turno, los cambios se han generado, defendiendo algunas posturas que un niño no tiene por qué hacer campaña desde un libro de texto en educación básica. O sea, los niños no son votantes, los niños no tienen por qué hacer proselitismo y son los menos que involucrados en el tema. Ellos, ¿qué tienen que interesarles ellos el tema de lo que pasó con lo de Ayotzinapa? O sea, cosas que lo hemos digerido de alguna forma los padres de familia, los adultos, en el proceso del andar en todo esto. Entonces un niño lo escucha, lo vive y a lo mejor lo comenta en cierta edad porque lo viven y lo ven en las redes sociales. Pero imprimirlo en un libro de texto son cosas que sí ha sido un poco compleja y las redes sociales ha sido una herramienta en contra y a favor. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Esto es Cara a Cara. Realiza el rediseño de los libros de texto de primaria y secundaria. ¿Esto es falso? Al respecto, la Secretaría de Educación Pública aclaró que no ha sido notificada de ese amparo que difundió una cadena de televisión. También es falso que los libros de texto gratuitos se distribuyen sin revisión de sus contenidos, como aseguraron en el noticiero Hechos de Azteca Noticias. ¿Cuerpos desnudos en los libros de texto? Falso. Esta ilustración que circula, donde se observa a un grupo de personas desnudas, pero estas imágenes no forman parte de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Estamos de regreso en Cara a Cara platicando y analizando este tema de los libros de texto y ya tenemos algunos comentarios por parte de nuestros reescuchas y me gustaría compartirlos. Creo que tendremos que hacer una segunda parte porque el tiempo es muy breve. Dice, ¿por qué tienen miedo a lo nuevo en la educación? ¿Por qué no enseñar a los niños qué es el cloruro de sodio? Yo aprendí química hasta a la secundaria y hasta tercero. Los niños son inteligentes y saben aprender de lo que no saben. Me parece que las asignaturas que en realidad a la fecha jamás las he utilizado. Hay asignaturas que en realidad hasta la fecha no he utilizado. ¿Qué comentarios sobre este punto? Volvemos a, ¿qué queremos con los proyectos? Ver el valor práctico de la lectura y la escritura, de las matemáticas. ¿Para qué me sirve la lectura y la escritura? Para poderme comunicar con el otro.
Si estoy uno a uno, bueno, platicando. Si estamos a la distancia, bueno, ahora con los dispositivos, a través de un mensaje, ¿no? De un video. ¿Cuál es la importancia del campo de lenguajes? Las prácticas sociales, esta parte donde vamos a dialogar, y cuando trabajan los niños un proyecto, pues el niño tiene que conversar, tiene que hacer preguntas, tiene que dar sus puntos de vista, y entonces tomamos nota, y estamos hablando ya del lenguaje escrito. Y entonces en uno de los proyectos que vienen aquí, sobre todo en el libro de primero de lenguajes, donde habla acerca del azúcar, y dice, una lata de refresco equivale a 20 cucharadas de azúcar. La fruta son los azúcares naturales, y así va desplegando una serie de alimentos, y dice cuántas porciones de azúcar contiene cada uno de los alimentos. Entonces le dice al alumno, haz una lista donde pongas lo que comes. Y entonces ahora, si tú dices que tomas 2 refrescos, ¿a cuántas cucharadas de azúcar equivale? Y entonces luego viene la pregunta donde, ¿cómo te alimentas en tu casa? ¿Qué comes en tu casa? ¿Tú qué propones? Y yo les digo que el niño se apropia del conocimiento, y sabemos que el niño realmente se apropió del conocimiento cuando va y le dice al padre de familia, no me des refresco, sírveme agua fresca. Y entonces el niño se apropió de la información, analizó, reflexionó y ahora toma una decisión. ¿Qué pasó durante la pandemia? El alumno era el que le decía al padre de familia, ponte el cubrebocas, lávate las manos. Entonces, ahora vamos a construir el conocimiento, vamos a recibir, analizar y reflexionar en el conocimiento, y para qué me sirve. Los libros de texto tienen partes de toda la República Mexicana, o sea, no es nada más una información concreta, sino habla de Baja California Sur, habla de Oaxaca, habla de Jalisco, habla de muchas cosas. Entonces es la parte donde nos vamos a apropiar también de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, que también se están perdiendo, y es una parte de rescatar eso, y de que el otro tiene derecho, si quiere él, a hablar en su lengua materna. Hacemos la última pausa y regresamos. Esto es Cara a Cara. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Pensionado o jubilado del IMSS, con Scotiabank puedes obtener un crédito de hasta 400,000 pesos sin comisión por apertura y seguro de vida incluido sin costo. Préstamos en hasta 24 horas. Solicítalo en tu sucursal Scotiabank más cercana. Consulta términos legales y aviso de privacidad en scotiabank.com.mx/convenios-medio IMSS. Bluey y sus amigos ahora en teatro. Ven con toda la familia a Palco y conoce en vivo a Blue, Bingo, Coco y Snickers en esta emocionante búsqueda. Cara a Cara, el análisis. Un escrito del sindicato de maestros pasó de noche, donde los maestros y su organización sindical apoyan los libros de texto. Esto lo informo porque no se sabe, pues ahí está, a ver si lo subimos a la página para que se conozca. Van a continuar los diálogos circulares sobre los libros de texto, porque es muy interesante que se conozca libro por libro, que se conozcan los contenidos, y toda esta semana por la tarde se va a seguir informando sobre los libros, y la próxima semana también. Estamos de regreso en Cara a Cara, y bueno, acabamos de escuchar la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que aquí la información que se ha ido dando a conocer de los libros también está dada de acuerdo a la óptica de quien lo dice. Y eso hace totalmente el cambio a la información que realmente se está plasmando en los libros. Si yo tengo cierta tendencia, yo voy a decir, es que está saliendo esto, o es que eso está mal, o esto está bien. Entonces creo que la mejor opinión la van a tener los padres de familia al momento en que realmente puedan tener los libros en la mano. Nos preguntaban, pero pues si no los han tenido en la mano, pues es que no se han entregado aquí en Jalisco. Por eso no se ha tenido
la oportunidad de leerlos y de verlos realmente. Y algo que me llama la atención y creo que es bueno de toda esta polémica es el acercamiento que los padres están teniendo a conocer los libros de texto. Porque si no hubiera sido esta polémica, a lo mejor ni siquiera los leen, a lo mejor ni siquiera ven lo que los niños están aprendiendo o se les está enseñando. Pero dada esta situación, se están acercando y creo que de todo esto, ese es un punto favorable, el que los papás realmente ahora se están interesando en qué vienen los libros de texto y qué se les está enseñando a los hijos. Entonces creo que este es un parteaguas para que no sea por una polémica que yo me acerque a los libros de texto para ver cómo y qué les están enseñando a mis hijos, sino que sea una práctica de todos los tiempos, ¿no? Estamos ahorita, y muy interesante lo que estás comentando, que efectivamente es lo que está pasando, estamos empezando a involucrar por lo que se ha generado por las redes sociales, vamos a ratificar el tema, donde estamos preocupados y queremos ocuparnos. Nos estamos ocupando malamente por la retroalimentación que hemos tenido por las redes, por la polémica que se ha generado. Creo que lo propio es, una vez que tengamos los libros y llegamos a tenerlos, es analizarlos. Sabemos que hay posturas bastante radicales y así se han presentado, como muestra lo que pasó en una escuela de Zacatecas, que las madres y padres de familia se organizaron, que no lo aceptaron. Ellos buscaron sus tiempos, vieron cómo lo pudieron manejar. Quiero pensar que lo analizaron para hacer esa demanda y decir, sabes que no lo aceptamos. Pero ahorita con lo que se está presentando aquí en la mesa, efectivamente cada quien desde su trinchera o desde su punto de vista se está manejando. Qué bueno que es una maestra de educación, sobre todo de preescolar como investigadora, y que de alguna forma nos quiere concientizar en la realidad que es en los libros, pedagógicamente. Como padres de familia, definitivamente es más complejo. Y nuestra preocupación es la tendencia o la educación que se le va a dar a los niños, que esa es nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no que seamos tradicionalistas al 100%, sino traemos una formación completamente distinta al cambio que se está planteando ahorita. Esa es nuestra preocupación, de lo cual, qué cambio tan brusco están teniendo nuestros niños, que los estamos llevando de la mano todavía a un preescolar y llegan a una primaria sin saber qué va a pasar. ¿Cuál es la actitud del maestro? ¿Cuál es el perfil del maestro para dar una materia, cualquiera que sea? ¿Cuál es su especialidad para tratar de desenvolver un programa? Simplemente el tema de sexualidad, si tiene efectivamente el perfil o las herramientas idóneas para la edad del niño, a como lo está planteando ahorita. Ahorita dentro de este tema creo que es bastante complejo definitivamente. Estamos viendo a ver qué sale nuevo. Sabemos que de alguna forma el gobierno federal está haciendo análisis a partir del martes de esta misma semana en ciertos trabajos, que obviamente está justificando todo. Lo está justificando en base a lo que ellos están manejando. Y hay cuestionamientos exteriores que obviamente estamos en la misma situación. Entonces no nos saca de ningún apuro. Lo que tenemos que hacer, como dicen coloquialmente, si la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Como padre de familia empezamos a involucrar en el proceso, pero ya con un investigador, ya con un análisis pedagógico, si es en base a una asesoría, para empezar a caminar todo este contexto que es lo que hemos estado abordando previo al regreso al ciclo escolar. Y creo que aún así esto va a polarizar porque habrá padres de familia que estén de acuerdo en algunos aspectos, en algunos puntos, y habrá quienes no. Entonces, ¿cuál va a ser la media para que realmente se aplique los nuevos libros o haya modificaciones? ¿Con base a qué se va a determinar? Porque aquí con lo que yo estoy viendo con mis radioescuchas, unos están a favor, otros están en contra. Y eso va a pasar al momento en que los libros lleguen a los hijos, a los niños o a los maestros y a los padres. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ahorita una ventaja que tenemos aquí en el estado es del pronunciamiento que tuvo la autoridad en el estado. ¿Cuál fue? De que no va a haber no va a haber repartición de libros hasta que no se termine la demanda que es el amparo que se está metiendo en base a la repartición, para no caer en un problema del Estado. Sí. Tenemos la herramienta, y está la herramienta de Recrea. Esa herramienta se ha trabajado desde 2019 para acá, tiene 4 o 5 años que está trabajando, y ya son los programas de alguna forma para darle continuidad. Entonces tenemos un respiro
por lo que se genere el tema federal para que se pueda incluir ya Jalisco en la polémica de ya adquirir los libros. Que quiero pensar que ahorita ya los investigadores y los mismos maestros irán viendo cuál va a ser la mecánica a seguir, pero ahorita aquí en la entidad tenemos ese respiro que de alguna forma tuvo bien el gobierno, el secretario y el gobernador del estado para darle seguimiento a la enseñanza-aprendizaje de los niños. Entonces ahorita es preocuparnos en tratar de acercarnos a la herramienta de Recrea, ver cómo están los programas integradores, o sea, todo lo que efectivamente es el contexto que se ha venido trabajando estos años anteriores para que no generemos no tengamos esa preocupación ahorita de momento. Tenemos ya muy poco tiempo para concluir el tema por hoy, porque creo que esto va a seguir dando hasta que ya se defina qué va a pasar. Jacobo, tu conclusión. Como para concluir, yo diría, indudablemente son nuevas formas, nuevos modelos. La preocupación también es justamente esto de la evidencia que desde que existe este nuevo modelo. Existen ciertas realidades y afirmaciones. Por ejemplo, sabemos que un niño que no consume proteínas animales no tiene acceso a los aminoácidos esenciales. Eso es un hecho y está comprobado. Pueden existir opiniones que digan que no, que sí, que tal vez que las legumbres tienen proteínas, no son las mismas, no son iguales. Ya, como se dice, los padres y todos estamos de que sí y de que no, pero no hay algo que diga, no, es que por aquí debemos seguir. Y hasta que no haya esos datos, no sabemos y estamos yendo por ensayo y error. Ya lo hemos dicho, entonces, ¿para qué están las matemáticas si estamos yendo por ensayo y error? O por lo menos deberíamos tener esos datos que pues de dónde parte esta nueva propuesta. Más que analizar los textos, deberían estar analizando la evidencia de la propuesta, de la metodología educativa. Es decir, es mejor el método Montessori, el Waldorf, el etcétera. Ahora, esta nueva propuesta es mejor que esos. Y luego discutimos el cómo. Muchas gracias, Jacobo. Janet. Definitivamente el maestro tiene la responsabilidad. El maestro con ética, con vocación, con sentido de respeto hacia los alumnos, claro que se va a poner las pilas y va a salir adelante. Y si este programa es Planes y Programas 2022 de la nueva Escuela Mexicana van a salir adelante, va a ser por todos y cada uno de los maestros que en ese profesionalismo van a dar el todo por el todo para que sus niños tengan esta enseñanza crítica y participativa a temprana edad, para formar ciudadanos creativos, participativos, analíticos y reflexivos. Entonces, definitivamente es la responsabilidad muy grande de los maestros, pero como bien lo dijo José Luis, aquí en Jalisco el gobernador dijo, el problema no es el contenido, el problema es una situación legal. Y aquí en Jalisco nosotros, como bien lo dijo José Luis, tenemos Recrea. Nosotros desde el 2019 ya venimos trabajando los proyectos integradores, que es parte de los planes y programas de la nueva Escuela Mexicana. Por lo tanto, les pedimos a los papás que se acerquen. Esa es la ganancia de esta polémica que se hizo, el recuperar el interés de los padres en la educación de sus hijos. Ese es el lado positivo de esta situación que se dio. Y definitivamente los maestros vamos a ver las situaciones, vamos a contextualizar la información de los libros de texto con el objetivo de lograr un impacto positivo en la comunidad. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en Cara a Cara. Janet Vallejo, asesora técnico-pedagógica, muchísimas gracias. También a José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación de Padres de Familia, gracias. Y al doctor Jacobo Brofman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Muchas gracias a los tres. Se quedan con el señor Omar Machay, nosotros ya nos vamos, pero a las 6 nos escuchamos en la tercera emisión. Vamos.